El especial de 1 hora de la vida moderna de Rocco, anunciado desde 2016, luego de muchas largas y trabas por parte de Nickelodeon a su creador Joe Murray, fue finalmente estrenado este pasado 9 de agosto bajo los derechos de distribución a Netflix. Me pregunto por qué Nickelodeon fue tan esquivo a la hora de estrenar la película. De cualquier modo, pareció ser la decisión correcta, ya que así el regreso de Rocco tuvo más posibilidades de no quedar en el anonimato a diferencia de Arnold, la película de la jungla, que fue estrenada el pasado 2017. Y qué bueno, porque honestamente la vida moderna de Rocco cambio de chip es justo lo que todos necesitábamos. Ok, para esto es necesario hablar de esta cosa llamada metatextualidad. En resumen, muy resumen, la metatextualidad es una cosa literaria abordada por este sujeto, Gerard Genette, que trata más o menos sobre establecer una relación de tipo crítica entre un texto hablando sobre otro texto. Digamos que es el género de la crítica por excelencia, y si bien este concepto fue desarrollado en la literatura, también podemos encontrarlo en otros ámbitos artísticos. Miren, puede ser muy obvia como BoJack Horseman haciendo una representación de la vida absurda y frívola de Hollywood, o más sutil como por ejemplo El Señor de los Anillos y su clara inspiración en la Primera Guerra Mundial. Es importante entender al texto en un sentido muy amplio, como un discurso que puede ser enunciado de muchas maneras, y en este caso es en un producto audiovisual. No es muy difícil saber que en Cambio de Chip es bastante evidente que nos quieren hablar sobre los cambios y sobre cómo aceptarlos, mientras hace una sátira de la vida aún más moderna de la que Rocco vivió en los 90. Lo verdaderamente destacable es que este comentario permea varias capas dentro de la trama y el desenvolvimiento de los personajes en su entorno, algunas más obvias y otras más sutiles a través del metatexto. Hay que adentrarnos a ello. Para empezar, es muy importante entender que el especial desarrolla su argumento de tal manera que apela a un target muy específico, y esto es visible desde su premisa. Desde hace 20 años, Rocco, Heffer y Filbert han estado viajando sin rumbo en el espacio dentro de la casa de Rocco, con un cohete atorado en medio de ella. Al regresar, luego de otros sucesos, deciden encontrar a Ralph Cabeza Grande con el fin de traer de regreso su aclamada caricatura Los Cabeza Gorda. Sin embargo, a pesar de que al principio parece que el plot va de adaptarse al siglo XXI y de buscar al hijo de Ed Cabeza Grande, el argumento termina por ser únicamente un recurso, ya que la historia no tiene tanto peso como el comentario que surge de ella. Se toman elementos muy específicos de ciertos episodios de la serie y sobre ellos se construye toda la trama. Por ejemplo, la premisa del espacio es similar a El futuro nos acecha. Por otro lado, la búsqueda de Ralph Cabeza Grande y la caricatura de los Cabeza Gorda como algo muy significativo para Rocco y sus amigos también fue explorada en el muy metareferencial episodio de Las Botanas Locas. Asimismo, la relación de Ed con Ralph también es tratada en el episodio Yo no tengo hijo, donde Ed Cabeza Grande niega a Ralph por vivir del ámbito artístico y básicamente llevar el estigma de muerto de hambre por dedicarse al mundo de las caricaturas. Suscríbanse. Por supuesto, todo esto no quiere decir que no le pueda gustar a personas que jamás vieron la caricatura o que apenas la recuerdan. Que resulta más disfrutable saber de dónde provienen y no solo tomarlo como bombardeo de imágenes y diálogos, ya que se puede ver la saturación de elementos, especialmente en la primera mitad de la película cumple dos funciones: demostrar la vida acelerada y la cultura de lo desechable en nuestra actualidad, y rememorar tanto como sea posible personajes, episodios y elementos de la serie. ¿Se acuerdan de las capas de las que hablé? Bueno, en ellas se establece el discurso principal en la película en distintos niveles, pero más importante lo hace desde adentro y desde afuera. Desde dentro porque toda la película parece una mirada a sí misma, a la acción de ser una caricatura que revive después de más de 20 años e intenta adaptarse a la época. La película constantemente nos recuerda que el siglo XXI no es a donde pertenece, y es con la metatextualidad, construyendo un puente entre la trama de la película y varios episodios de la serie, que lo logra de una manera muy inteligente, de verdad, muy meta. La elección de trabajar el guión tomando la caricatura de Ralph/Rachel como la motivación que mantiene a Rocco cuerdo en casi toda la película fue brillante. Porque los Cabeza Gorda son los Cabeza Grande, pero también son Cambio de Chip. Es decir, es un paralelismo de la película como tal. Es el anhelo por traer a Rocco del pasado, con todo el contexto en el que se gestó, su simbología y su manera de funcionar en el pasado al presente. Esto no es posible, no funciona mantener congelado algo del pasado y transportarlo al futuro, y es con la introducción de Rachel que lo establecen desde una visión optimista. Desde el personaje de Rachel nos dejan muy en claro que las cosas no pueden permanecer iguales a como fueron en el pasado, que Rocco no puede ser el mismo que era y que eso está bien, pues la transición de Rachel ni siquiera es un eje fundamental de la historia, solo complementario.
Los cambios que se dan con el paso del tiempo son algo continuo, que va sucediendo y que se tiene que aceptar constantemente, pues no se detiene. La pronta aceptación de Rocco, Heffer y Filbert hacia Rachel se refiere a esto. Y desde fuera, porque el plot hace continuamente una metacrítica al público, estableciendo un paralelismo entre Rocco y el espectador. Es decir, Rocco es un reflejo de nosotros. Su paranoia y su excesiva necesidad de aferrarse al pasado porque cuenta con él, depende de él. Con toda intención, podemos ver que el bebé de los cabeza gorda es un reflejo de Rachel del mismo modo que los cabeza gorda lo son de los cabeza grande. Pero al mismo tiempo, la negativa de Rocco hacia el nuevo personaje, es decir, el bebé, pareciera una reacción anticipada a lo que Joe Murray suponía sobre la opinión de algunos espectadores sobre Rachel. Pero Rocco no es únicamente un reflejo de su público, del target tan creciente a quienes van dirigidos todos estos revivals, reboots y remakes de series y películas del pasado. De hecho, se puede ampliar el espectro a quienes podría, digamos, quedarles el saco. La palpable nostalgia de nuestros días no es exclusivamente de millennials añorando caricaturas viejas y la industria aprovechándose de ello. El mundo acelerado del capitalismo tardío de una u otra forma nos hace mella a todos, lo que nos orilla a anhelar tiempos más simples. Nosotros, los niños de los 90s y 80s y nuestra sobrevalorada infancia que recordamos más alegre y optimista de lo que probablemente fue. Los grupos de resistencia que quieren abolir al neoliberalismo en más o menos 20 años antes de que el mundo colapse, o tu tío sesentón que no te deja de joder diciéndote que a tu edad él ya tenía casa, coche, familia y un empleo estable y que la gente no era tan degenerada en aquel entonces. Al mismo tiempo, e igual que la serie hizo en los 90s, Cambio de Chip es una constante crítica a la modernidad de ahora, la cual supera la de los 90s. La explotación laboral y la ineptitud de quienes explotan, la dependencia a la tecnología, nuestra necesidad de ser relevantes en internet y las industrias alimenticias vendiéndote supuesta salud no genéticamente modificada y libre de gluten. Estos son unos cuantos de los temas que aborda en montajes sencillos y pequeños diálogos la película. Pero la crítica no termina por diluirse en la típica resolución barata de lo de antes era mejor. Sí, expone el absurdo y se burla de la decadencia, pero su discurso se encamina a una conclusión más optimista sobre el tiempo y los cambios. Joe Murray nos dice que una cosa no es excluyente de la otra. No podría afirmar con seguridad que trajeron de vuelta a Rocco con toda intención de criticar y exponer, desde la metatextualidad, el fenómeno actual de los vendenostalgia del que se ha valido la industria. Pero sí nos presentan una manera inteligente y conciliadora de reflexionar sobre nuestros apegos al pasado y sobre los cambios constantes de nuestro presente. Esta película nos invita a ello. Cambio de Chip lo hace de forma excelente. No porque supo trasladar su esencia ácida y crítica a la época actual, sino porque a partir de esos elementos nos invita a reflexionar nuestra renuncia al cambio, nuestro anhelo y nuestra nostalgia al pasado. Ese pasado al que Rocco pertenece y del que el equipo detrás de la vida moderna de Rocco está consciente. Definitivamente fue una grata sorpresa ver cómo la vida moderna de Rocco se adaptó ingeniosamente al siglo XXI. Esto solo fue posible gracias al trabajo y esmero de su creador Joe Murray y el cariño que claramente le tiene a Rocco. En fin, comenta si te gustaría ver más contenido similar y tu opinión sobre la película de Rocco. Gracias por ver. Alex me obligó a decirles que no dejen de friquear y hasta la próxima.